necesita Dios, hombres de valor, esforzados, hombres de valor, que cumplan promesas, que sigan la ruta trazada, con la mirada en su Salvador. Hombres entregados, fieles al llamado, todo por la causa del Señor. ¿Quién irá abriendo camino, forjando mejores destinos con pautas de amor para la humanidad? ¿Quién dirá asumo ese reto, me entrego completo y me uno a la causa de Dios que cambia el corazón? ¿Quién irá? Esos hombres tan desesperados. ¿O quién irá? Esos matrimonios acabados. O ese niño que está solo y sin hogar, esperando que alguien le ame. Oh, hombres de valor, necesita Dios. Buenas noches, ¿cómo está usted? Muy bien. Estamos prácticamente en vivo, son las 8:15. Vamos a ver si ya nos escuchan, ya nos están viendo correctamente. Bueno, siga hablando, hermano Alex. Así es, ya nos escuchamos. Que ya nos están escuchando. Y pues ya todos me conocen, mi nombre es... Tantito, a lo mejor ahorita voy a poner la imagen así, vamos a poner la mesa así, para que abarque la cámara a todos. Bueno, así podemos contarnos más, un poquito más. Por obediencia al Salvador se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don.
recibe Ante todo el movimiento. Si resulta confesar sus corazones en confiar, no hay otra de salvación, pues Cristo la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí fue peregrino, hogar con Dios tendrá después. Hoy es la gracia del amor que Dios perdona el pecado y resulta confesar sus culpas tienes sus confiar. No hay otra de salvación, pues Cristo la redención. Arriba gloria con Jesús, quien le ha salvado por su cruz. Hoy es la gracia del amor que Dios perdona el pecador si resulta confesar sus culpas tienes desconfiar. No hay otra de salvación, pues Cristo la redención. Pues esta gracia del amor que Dios perdona al pecador si presto a confesar sus culpas tienes desconfiar. No hay otra de salvación, pues Cristo la redención. Jesucristo tan sin perdón, que entre nosotros hoy Él está, y te convida con dulce pan, lleno diciendo ven. Nuestra reunión, cuando Señor en tu nación, estemos en comunión, gozando eterno bien. Piensa que Él solo puede calmar tu triste pecho de gozo y paz, y porque anhela tu bienestar, vuelve a decirte ven. Oh, cuán grande es nuestra reunión, cuando haya Señor en tu nación, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Tu voz escuchas sin vacilar, y grato acepta lo que hoy te dan. Tal vez mañana no habrá lugar, no te detengas, ven. Oh, cuando haya nuestra reunión, cuando haya Señor en tu nación, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Oh, cuando haya nuestra reunión, cuando haya Señor en tu nación, contigo estemos en comunión, gozando eterno bien. Me dijo que había puesto imagen. Pues siempre pondréis y venimos, y tu sol tengo al Salvador, y qué fuerzas me dará. así que vamos a dar el himno. Y bueno, pues vamos a comenzar, ¿no? Porque está el himno ahorita, pero ya para que lo quiten y ya podamos comenzar y nos podamos escuchar un poquito mejor. Ok, bueno, pues ¿qué tal, hermanos? Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros. En estos momentos le damos la honra, la gloria a nuestro Dios y les decimos Dios les bendiga ricamente. Y
bueno, pues vamos a empezar el tema del día de hoy. Sabemos que ha sido pues difícil, ha sido realmente pues atareado en estos minutos, que sí ha habido ciertas cosas que nos han impedido pues comenzar en punto de las 8, pero ya estamos en estos momentos. Bueno, pues el que sigue. Muy buenas noches, hermanos y amigos que nos acompañan. Bueno, pues me da bastante gusto que nuevamente estén con nosotros, ya que pues hoy es un sábado más que nosotros estamos aquí reunidos para que estudiemos su palabra. Y qué mejor que junto con ustedes un tema de gran bendición, un tema que quizás va a tener controversia. Bueno, muchos van a estar o no vamos a estar de acuerdo, pero lo importante aquí es que todos salgamos con una misma mente y un mismo parecer acerca de este tema, y vamos a tratar de estar tocando varios puntos, y bueno, pues también se aceptan sus comentarios. Bueno, buenas noches, ya mi nombre es Alex Salinas, y como decían, pues el tema es realmente interesante, porque yo digo que cuando nos comentó el hermano Abel que íbamos a hablar de este tema, pues es algo que realmente tiene mucha controversia, a lo mejor en este caso con las personas que creen que el homosexualismo es algo normal, es algo que hoy en la actualidad pues la gente lo ve normal, lo ve como que es algo que no, que hay que respetar las preferencias sexuales, es lo que nos dicen. Entonces hay que ver de acuerdo a las escrituras qué es lo que nos dice la palabra de nuestro Dios. Pues sí, vamos, como dice la Biblia, ¿no? La suma de su palabra es la verdad, y pues en esta noche vamos a sumar lo que dice la palabra de Dios, pues para que salga la verdad, porque muchos dice la Biblia que en la actualidad no hay discernimiento, ¿no? A lo malo lo llaman bueno y a lo bueno lo llaman malo. Entonces pues vamos a decir lo que Dios llama pecado, y pues parte de ellos el homosexualismo pues no es que yo nací, sino te hiciste, ¿no? Esto es parte del homosexualismo. Bueno, pues ahí están ya los comentarios de cada uno de nuestros hermanos acerca de lo que es la homosexualidad. Bueno, antes de que comencemos, yo quizás quiero comentar algo solamente. No, este programa quizás lo van a ver grabado, lo están viendo ahorita, pero no es con el afán de ofender a nadie, ni mucho menos lastimar a alguna persona, ya que quizás muchas veces creen que nosotros nos atacamos para lastimar a las personas, sino que en verdad dice el Señor, Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador, ¿no? Nada más era lo que yo quería comentar. Bueno, por ejemplo, ahorita ¿qué pasó? Hubo un ruido extraño por ahí. ¿No? ¿Okay? ¿No? Ok. Bueno, pues tenemos que aprender, número uno, que bueno, pues de acuerdo a la palabra del Señor, sigue el micrófono rojo, es el que me parece que está dando un poco de lata. A ver si lo puedes mover, producción. No, pero no estaba. Sí. Es como que se le da vuelta. Sin miedo. Y ya nada más para saber si se está escuchando correctamente. ¿Ok? Bueno, pues de verdad, por ejemplo, estamos tocando ese tema y hay muchas dificultades en estos momentos en cuanto a que se refiere, digamos, micrófonos, aún la cámara, cosas así que hemos estado batallando. Déjenme decirle que, por ejemplo, hay dos aspectos o tres aspectos que tenemos que tomar en cuenta, y en estos aspectos es la posición de la sociedad. Por ejemplo, hay homofobia, si nosotros vemos, no tan solo en la iglesia, aún en la misma sociedad, por ejemplo, y cuando hablamos de homofobia, tienen miedo al homosexual, o muchas veces tienen miedo a hablar del homosexualismo, pero también hay racismo, hay odio contra el homosexual. Por otra parte, hay personas que pues simple y sencillamente ignoran o niegan el problema, porque este ya es un problema a nivel mundial. Estamos viendo que aquí en nuestro país, por ejemplo, ya se autoriza ahora sí que la unión entre parejas del mismo sexo, y bueno, pues es preocupante, y nosotros necesitamos ver que, bueno, pues la Biblia nos enseña que Jesucristo está lleno de gracia y de verdad. Esto quiere decir que también nosotros como cristianos tenemos que aprender a tener gracia, y de acuerdo a las Escrituras, pues ver esta verdad que ya se está presentando en nuestro país.
Y nos damos cuenta que, por ejemplo, dentro de la iglesia, por ejemplo, hay rechazo a aquella persona que es homosexual, hay rechazo también a aquella persona que es lesbiana o en este caso bisexual, y de la misma manera hay desprecio o hay rechazo a aquel que es gay. Y bueno, pues nosotros tenemos que entender que amamos a las personas, que tanto a aquel que es drogadicto como es alcohólico, y también de la misma manera estamos amando al homosexual. No ignoramos el problema, es pecado delante de Dios, por supuesto, pero nosotros tenemos que entender que se tiene que tratar como cualquier otro pecado. Tenemos que aprender a que no seamos homofóbicos, ¿sí? Que no nos dé miedo, por ejemplo, el saludar, inclusive a lo mejor hasta tener dentro de la iglesia a alguien que haya practicado la homosexualidad, y que por esa razón esta persona pues se sienta rechazada, se sienta relegada, ¿verdad? Y que es todo lo contrario a lo que Dios dice a través de su palabra. Tenemos que llenarlos de amor, un amor santo, un amor que Dios habla a través de su palabra, pero también tenemos que ayudarles prácticamente para que ellos puedan salir de este tipo de conducta. Vuelvo a comentar, no es una enfermedad, por ejemplo, el homosexualismo, es un problema de conducta o conductiva que se menciona ya a través de varios doctores. Ahora, vamos a entender la etimología o la terminología también de lo que es la palabra homosexual. Homosexual, de acuerdo al diccionario, pues es práctica, en este caso, o tener relaciones con personas del mismo sexo. Esto es lo que es el homosexualismo. Y cuando hablamos del lesbianismo, pues estamos hablando que empieza en el año de 1980, y por supuesto es la homosexualidad pero femenina, ¿sí? A eso se le llama lesbianismo. En este caso, al sexo femenino, hablamos de que tiene una relación o que le gusta una u otra mujer. Cuando hablamos del gay, prácticamente, o del gay, que muchas veces se llama, es un homosexual masculino. Cuando hablamos del heterosexual, que viene en este caso de la palabra estragray, la práctica o la experiencia de deseos sexuales con el sexo opuesto. Y en esta posición, bueno, pues vamos a aprender lo que Dios dice a través de su palabra. Es bien importante que nosotros hablemos de los mitos, pero también de las realidades que Dios enseña a través de su palabra. Yo les pregunto, jóvenes, ustedes que están prácticamente allá afuera en el mundo, a veces conviviendo con muchas personas, yo no dudo que cada uno de ustedes pues se haya encontrado con personas que les guste el mismo sexo, ¿verdad? Les guste, en este caso, los hombres, o mujeres que les gustan las mujeres. Pero vamos a ver si es verdad que muchas veces dicen las personas que nacen homosexuales, o que por sus genes, pues simple y sencillamente ellos dicen, bueno, pues soy homosexual. ¿Eso será de genética? ¿Será de una enfermedad? ¿O será que así nacieron? No, bueno, pues en lo personal, yo sí he convivido con las personas que quizás son homosexuales o así, y bueno, pues ellos me han comentado que lo primero que te comentan cuando tú les quieres hablar de Dios, hablar de que quizás están viviendo una vida en error, en pecado, lo primero que te hacen es decirte que Dios no existe, o que Dios quiere a todos, o argumentan, porque hay muchos argumentos, como el ateo. Hoy estaba viendo que los ateos, sus argumentos son ese tipo de, ellos le llaman la lógica, ellos le llaman el razonamiento. Así es como el homosexual lo dice también. Dice, ¿por qué? Bueno, pues si yo también tengo ese deseo de amar, ¿por qué? ¿Quién me lo va a impedir que yo ame si Dios hizo el amor? Muchos dicen, Dios hizo el amor. Hay textos que ellos los ocupan para que ellos decir también que, bueno, que Dios permite esto. Bueno, el punto es esto, de que tristemente las personas que son homosexuales, déjenme decirles que están muy muy alejadas de Dios, y por eso mismo no entienden razones, y ellos creen que así nacieron. Nosotros podemos decirles que así no nacieron. Muchas personas hablan y predican de que Dios hizo a varón y a hembra, no a intermedio. Ese es mi punto. Pues, ¿qué les podemos decir? Pues yo no he convivido así mucho con personas homosexuales, pero en lo personal, pues yo me alejaba, ¿no?, de aquellas personas, ¿no? Nunca
nunca intenté hacer plática, pero de acuerdo a lo que he estudiado, pues es que, por decirlo, una persona homosexual lo primero que dice es que pues Dios nos ama tal y como somos, o que Él nos va a aceptar así, porque Él mismo dice que prácticamente nos amemos los unos a los otros, ¿no? Entonces usan también o manejan las escrituras bajo su conveniencia, ¿no? Pero de acuerdo a las escrituras, pues es otra cosa, ¿no? La homosexualidad sí se ve como tal, como una perversión, como pecado. Entonces vamos a ver ahorita a través de las escrituras, primero por nuestro hermano Abel, ya que pues ahorita como nos está cediendo un poquito de tiempo, pero la verdad es que es muy interesante el tema. Ayer pues yo le comentaba y qué hay acerca de, en este caso, de las personas hermafroditas o de ese tipo de personas. También era donde yo decía pues cómo se le hace, porque esa misma pregunta a mí me la hicieron, ¿no? Yo no supe, me quedé así, no la supe contestar. Entonces es donde se oye nuevamente el ruido, nada más mover bien el cable rojo, pero mover lo que se dice mover el cable, eso, si se oye la diferencia, eso es, gracias. Ese es el problema. ¿Quitamos el micrófono? Pues sí, porque no nos escucha muy bien. Ok, bueno pues vamos a seguir comenzando, hermano Alex. Estaba usted diciendo algo que... No, pues ya terminé mi comentario. Hermano, por favor. Bueno, yo sí he tenido la oportunidad de compartirle a mucha gente homosexual. Yo a veces yo les he dicho, ¿no? ¿Crees en Dios? Y muchas veces, como dice la Biblia, la fe de los demonios, ¿no? Pues, que sí creen, pero ¿por qué no obedecen a la palabra que está escrita, ¿no? O sea, ¿por qué? Ellos viven en confusión y justifican su pecado. O sea, muchas veces dicen que hay varias clases porque te vuelves homosexual. Ellos me han comentado, ¿no? Me dicen una, pues porque has convivido con gente, por ejemplo, femenina y tienes tendencias a ser afeminado. Y digo, pues hay una diferencia entre afeminado y el homosexual, que van de la mano, pero ejemplo es muy muy diferente. Y pues yo parte de ello pues les he dicho lo que dice la Biblia, ¿no? O sea, realmente pues una es llevarlos, ¿no? Confrontarlos, porque tanto, como ahorita decía, ¿no? O sea, tanto el homosexual o el afeminado como el adúltero como el fornicario, o sea, están en la misma posición. No es ni más pecador el homosexual ni menos pecador, ¿no?
Sí, probando, sí. Entonces decíamos que el Junior estaba ganando el mundial. A ver, vamos a ver. 1, 2, 3, 4. Bueno, sí, ya nos escuchan. Apenas se cerró. Ok. Bueno, pues vamos a continuar. Nuestro hermano Robert estaba haciendo sus comentarios hace un momento. Habías comentado, por ejemplo, Robert, que habías tenido experiencias, digamos, con personas que pues tú les hablabas de la palabra del Señor y que bueno, pues varias de ellas te comentaban, ¿verdad? Que bueno, pues a veces era por estar conviviendo con el sexo femenino y que bueno, pues esta es la causa o la razón por la cual muchas veces, ¿verdad? Ellos tendían a tener pues tendencias femeninas más que masculinas, ¿verdad? Y bueno, pues ahí nos quedamos. Sí, bueno, mi parte decía que, pues digo que había diferentes causas, ¿no? Porque como les decía, muchos de los homosexuales justifican su pecado, ¿no? A veces de repente dicen, no, es que por violación, ¿no? O sea, cuando dicen que de repente, por ejemplo, igual cuando estaba entrando en el reclusorio, pues de repente decían, no, es que no hay mujeres. Pero aún así nosotros les decimos, no justifica eso, ¿no? O sea, Dios nos ha dado, dice la Biblia, que no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio, ¿no? Entonces, pero aquellos que no conocen a Dios, pues entran a una libertad, ¿no? Porque ellos se creen dueños de su propio cuerpo cuando la Biblia dice todo lo contrario, ¿no? Que este es el templo del Espíritu Santo. Ok, bueno, pues ahí tenemos, ¿verdad? Cada uno de nuestros hermanos está dando los puntos de vista como se menciona. Fíjate que ahorita han llegado varios comentarios. Bueno, dicen, son unos comentarios que nos dicen, Jefferson Ruiz dice, no soy homofóbico, pero la Biblia prohíbe el homosexualismo, así que es una enfermedad. Iván Pérez dice, ¿en dónde dice la Biblia que es una enfermedad? Eso lo dice la psicología, la Biblia le llama pecado. Y hay otro chavo que se llama Molina M. Sky, dice, pueden orar por mí, soy homosexual. Ok, dice Molina M. Sky. Bueno, dice Caridad Margarita Ramírez Díaz, dice, la homosexualidad no es enfermedad, es posesión satánica, así como la envidia, la prostitución, etcétera. Y Jefferson Rodríguez dice, no dije que la Biblia dice que es una enfermedad, la Biblia lo aborrece, sino que yo opino que es una enfermedad. Ok, bueno, pues vamos a ver de acuerdo a lo que dice Dios a través de su palabra, pero también a través de los médicos vamos a darnos cuenta que la ciencia misma afirma que no es una enfermedad, que también, por ejemplo, no es genética, es decir, no nacemos siendo homosexuales. Y recuerden, aquí es donde vamos a hablar acerca de los genes, que todavía no entramos en esos puntos, pero que sí vamos a tocar este tema y lo vamos a seguir tocando el próximo sábado, porque esto no es en una sola sesión cuando hablamos de la homosexualidad. Estamos hablando perfectamente que amamos al homosexual, amamos a aquel que es adúltero, que es fornicario, que es mentiroso, que es borracho. Como dice la Escritura, Dios ama al pecador, pero aborrece el pecado. Es decir, Dios los clasifica y Dios prácticamente de la misma manera tenemos que entender que no debemos de ser homofóbicos. No debemos de rechazar a aquella persona que es homosexual, por el contrario, él tiene y ella tiene derecho también a la salvación. Y es necesario que nosotros entendamos esto como miembros de la Iglesia del Señor y por supuesto tratemos de ayudar a aquellas personas como lo hacemos con el drogadicto, como lo hacemos con el borracho, como lo hacemos con el asesino, con el parricida, etcétera, etcétera, que menciona la Escritura, que es el propósito de Dios es restaurarlo y que lleguen al conocimiento de la verdad. Cuando Jesucristo dijo allí en Juan 8:32 que conocerán la verdad y la verdad los haría libres. ¿Libres de qué? Del pecado precisamente. Entonces sí tenemos que entender esto, mis queridos hermanos. Ahora la homosexualidad no es nada nuevo. Los griegos, por ejemplo, en las culturas griegas se hablaba ya del homosexualismo. En los romanos también hablamos del homosexualismo. Y culturas anteriores a ellos también se hablaba del homosexualismo. Entonces el homosexualismo no es nuevo, pero sí se desencadena cada vez más y hoy pues tenemos prácticamente que decir lo que Dios menciona a través de su palabra.
Hay una revolución sexual ya en nuestros días, desde 1945 hasta 1981 se desató precisamente todo esto. Estamos hablando de las drogas, hablamos de los hippies en el año de 1960, en 1970 se desató precisamente una revolución sexual. En 1980 es la década precisamente de la avaricia, donde había, o hay todavía, pero sin embargo en esa época se presenta lo que se menciona a través de la palabra del Señor. Y en 1981 el primer caso de VIH, es decir, de SIDA. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿qué es lo que está haciendo o contribuyendo o la contribución del ambiente en el cual nos desarrollamos? Bueno, pues vemos la inmoralidad en nuestros días, por ejemplo, esto es la contribución. Si la sexualidad, hablamos de la sexualización dentro de la sociedad, también los medios de comunicación influyen bastante en ese aspecto, donde ya les dicen a los jóvenes o a nuestros hijos, ¿verdad?, que no hay ningún problema siempre y cuando ellos se cuiden, ¿verdad? Es una preferencia sexual, cuando Dios manda a través de su palabra que esto no es así. También tenemos los frenos, en este caso de la pérdida de los frenos sociales, que es lo que tenemos que entender, estar frenando a nuestra sociedad en cuanto a lo que se le llama pecado. Y bueno, pues vemos a jóvenes entre temprana edad también teniendo relaciones sexuales. Algo que nos preocupa es esto, que bueno, dentro de la sociedad pues se genera, y a través de varios estudios que hizo la institución en Estados Unidos acerca de la salud, bueno, pues ellos mencionaban perfectamente que del 2.4 al 1.8 de la población en Estados Unidos y aún a nivel mundial es homosexual. Es decir, no llega ni al 3% del mundo entero de lo que hablamos el homosexualismo. Y aun cuando sea un grupo pequeño, hoy esas masas precisamente estamos viendo que se están cada vez apoderando de lo que hoy conocemos la sociedad en la cual estamos viviendo. Y queremos decirles que, bueno, pues los amamos y sin embargo, pues no estamos de acuerdo con varias cosas que se practican dentro de ellos. Ahora, vamos a hacer una oración antes de comenzar lo que se menciona en la palabra de nuestro Dios. ¿Qué les parece? ¿Okay? ¿Estamos bien? Okay. Vamos a orar. Oremos. Bendito Señor y Padre Celestial, en esta hora le pedimos sabiduría, pero también, Señor, le pedimos que usted nos hable a través de su palabra acerca de lo que usted dice y que sobre todas las cosas que cada uno de nosotros tenemos que hacer como cristianos. Le suplicamos el perdón de nuestras faltas y pecados, le pedimos, Padre, que usted nos siga ayudando, nos siga bendiciendo, pero sobre todas las cosas, Padre, que nos ayude a entender y a poner por obra lo que usted nos manda a través de su palabra. Le suplicamos, Padre, el perdón de nuestras faltas y pecados, porque todas estas cosas las pedimos y suplicamos en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, pues vamos a ver lo que se menciona, ¿verdad? Hay varias causas de la homosexualidad y muchas veces se preguntan, en este caso, si es biológico o es enfermedad. Bueno, la homosexualidad, en este caso, podríamos llamarla que es algo biológico o es algo que extrae en la enfermedad. Bueno, pues déjenme decirle que precisamente la Asociación de la Psiquiatría en el año 2000, en el mes de mayo, dicen de esta manera, dice: actualmente hay un renovado interés en buscar etiologías biológicas para la homosexualidad. Sin embargo, a la fecha no hay estudios científicos replicados que soportan una etiología biológica específica para la homosexualidad. Y esto fue confirmado en el año también 2014, que estamos en estas fechas. Es decir, que en pocas palabras la psiquiatría aún apoya todo lo que, por ejemplo, anteriormente el padre de la psicología mencionaba que era precisamente una enfermedad psicológica, porque él lo manejó de esta manera, que es Sigmund Freud, si no me equivoco, ¿verdad? Entonces él manejó de esta manera, pero sin embargo a través de los estudios que se hizo en el año 2000 y ahora en el 2014 dicen no hay ninguna razón para creer que, por ejemplo, las personas que son homosexuales es por enfermedad, en este caso psicológica.
que venga de la mente, digamos, que hay un problema psicológico de realmente a través de de ciertas causas o razones que pudieran ellos estar pensando que por esa razón ellos surgieron o fueron en este caso homosexuales. Y bueno, pues lo que sí vemos es que bueno, pues tienden a, como decía nuestro hermano Roberto hace unos momentos, a que por ejemplo aquella persona que convivió con muchas personas, en este caso femeninas, o que no tuvo en su hogar aquella figura masculina, pues tristemente vemos que sí es verdad que hay ciertas tendencias feministas, es decir, que podríamos decir que afeminado o afeminada la persona que pudiera estar viviendo con puras mujeres. Tiene ciertas características o ciertos rasgos que es más femenino que masculino. Ahora, tenemos que aprender que, por ejemplo, desde el momento en que nace, por ejemplo, la persona, o en este caso el hombre, hasta los 18 meses, que es el año y medio, pues depende mucho de mamá. Pero a partir del año y medio, que es a partir de que él cumple los 2 años, es más dependiente de papá. Es decir, que él ve a papá como el héroe de la casa, él ve y quiere hacer prácticamente lo que hace papá. Sin embargo, si vemos que es un papá agresivo, un papá muy apartado, pues hace que precisamente que este hijo se empiece a apartar y a rechazar todo lo que se menciona como el interés masculino. Si no ve una figura paterna, también esto puede ser una de las razones que pudiéramos mencionar que pudiera tener esta conducta homosexual, porque es una conducta, no es una enfermedad, este es un problema conductual, ¿sí? Que realmente hablamos de la conducta de la persona hacia el sexo igual. Ahora, tenemos unas imágenes ahí que hablamos de la genética. Si por ejemplo nosotros estamos hablando del gen, hablamos del cabello, por ejemplo si ahorita ponemos la imagen, nos vamos a dar cuenta que por ejemplo muchas personas creen que nacen por ejemplo homosexuales porque tienen genes homosexuales. En este caso, si ustedes sabrán que por ejemplo si Roberto tiene el cabello negro, el gen precisamente hace que Roberto, pues a pesar de que él se lo tiña de, digamos, de güero, ¿verdad? O de, en este caso, castaño, ¿verdad? Pues el gen me va a decir a mí que tú no eres. Sus raíces. ¿Sí? Tú no eres realmente de cabello negro. Tu gen me está diciendo, no eres de cabello castaño, tu gen me está diciendo que eres de cabello negro. ¿Sí? Yo puedo decir que, por ejemplo, yo soy chino, pero mi gen me va a decir, tú no eres chino. Yo ni puedo decir, yo soy musulmán, pero el gen le va a decir que no él es musulmán. Es decir, que a pesar de que nosotros, por ejemplo, creamos que realmente nacimos homosexuales o porque creemos que nos atrae el sexo, en este caso del mismo, hablamos de varón con varón, me atrae aquel varón, o la mujer le atrae otra mujer, bueno, y muchas veces creen que por esa causa o por esa razón ellos tienen ciertas tendencias a que pueden decir o creer que ellos nacieron homosexuales porque sus genes, sus deseos prácticamente les empiezan a llamar, ¿verdad?, a ellos que ellos son homosexuales. Pero vemos claramente que no. Nos damos cuenta, por ejemplo, tan solo en los ojos también, porque nos pusieron la imagen de los ojos. Bueno, pues los ojos en este caso también, algunos son negros, otros azules, otros verdes, otros grises, pero estos se deben a genes que son genes dominantes y genes también recesivos. Cuando hablamos de este tipo de genes, los genes dominantes son aquellos que prácticamente tienen el color más concentrado. Por ejemplo, el negro es un gen dominante en cuanto a los ojos. Cuando hablamos de los ojos ya, por ejemplo, ámbar, los ojos color avellana, los ojos azules, verdes o grises, estamos ausencia de color, ¿sí? Es decir, que les faltó pigmento, por así decirlo, ¿sí? Y entonces, bueno, pues nos damos cuenta que el gen, a pesar de que te pongas pupilentes de otro color, tu gen te va a decir, eres de ojos claros o eres de ojo verde, negro, azul o café. Sí, el gen va a determinar precisamente que aunque tú creas que tú eres, por ejemplo, homosexual, tu gen cromosómicamente te va a estar diciendo tú eres XY, no eres XX. En pocas palabras, XX quiere decir que tú naciste mujer, XY quiere decir que tú naciste hombre. Así de sencillo. No puedes decirle a una persona que tiene en este caso tendencias homosexuales, oye, yo soy homosexual porque
yo me siento homosexual, yo nací homosexual, pero tu gen prácticamente te está diciendo que tú no eres mujer, por ejemplo, o que tú no eres varón. No te tiene por qué gustar, en este caso, un varón, no te tiene por qué gustar una mujer. Es lo que el gen te está diciendo, aunque tú creas que, por ejemplo, que cromosómicamente, como decíamos hace algunos días, estábamos hablando acerca de las personas que nacen con los dos sexos, hablamos de que tiene vagina, pero que también tiene sus miembros masculinos, como es el pene. Entonces nos estamos dando cuenta que hay personas que nacen así, y la pregunta es, bueno, ¿qué son ellos? ¿Cómo les podemos decir a ellos, por ejemplo, si son hombres o si son mujeres? Bueno, pues el gen les va a decir si son hombres o son mujeres. Si el gen, digamos, mayor es XX, es mujer. Si es XY, entonces es varón. Y eso lo vemos prácticamente ahí en otra imagen más que tenemos ahí acerca de un varón y una mujer. Si no lo pueden poner en proyección. Hay otra de las cosas también que tenemos que nosotros comprender. Por ejemplo, la ciencia no ha descubierto en el ser humano ninguna conducta dictada por los genes. No hay un gen para la homosexualidad. Y esto lo vemos prácticamente por la en este caso, Universidad de Antropología. La Universidad de Antropología es la que estudia precisamente no tan solo la conducta de los seres humanos, sino de dónde procede y cómo viene. Entonces nos damos cuenta claramente que el estudio del ser humano nos dicen claramente en el estado de Wisconsin que no ha descubierto en el ser humano ninguna conducta dictada por los genes. Porque muchas veces dicen, es que yo me comporto así, porque yo nací homosexual. ¿Sí? Entonces me siento homosexual. Y dice, ¿por qué? Porque hay algo, un gen mío, que me hace conducirme de esta manera. Entonces, hermanos, la Biblia realmente, cuando hablamos de esto, ahorita estamos hablando únicamente de lo que mencionan, inclusive no científicos cristianos, sino hablamos también de afuera, de gente que ha estado precisamente allá afuera y que nos está diciendo que está estudiando, ¿verdad? No tan solo al ser humano, sino la conducta del ser humano y las enfermedades del ser humano. Ahora, ¿por qué decimos también que no es correcto ser homosexual? Es decir, que es una conducta no tan solo pecaminosa, sino también de la misma manera que les puede afectar a los seres humanos. Por ejemplo, yo les hago la pregunta, jóvenes. ¿Un homosexual cómo tendría una relación homosexual con otro varón? ¿Por dónde? Pues ahí, bueno, yo quiero complementar, ¿no? Aparte del homosexualismo, Dios creó al hombre con un propósito, ¿no? O sea, y ese propósito se tiene que cumplir. Y parte de ello, Dios constituyó a la familia. Entonces, cuando viene el homosexual, él quiere, por ejemplo, hoy en la actualidad no le dice, no, es que pues yo quiero tener hijos. Nunca vas a poder tener hijos, ¿por qué? Porque ese no es tu plan, no fue el plan de Dios, sino lo han pervertido totalmente. Entonces, por más que intenten, incluso se hagan operaciones, pues nunca van a poder, ¿no? O sea, yo he visto parte de ello, de la gente que, por más que se esfuerce, y algo, ¿no? A lo mejor chusco, a veces los hombres somos tan irracionales. Por ejemplo, cuando hemos visto un animal homosexual, ¿no? O sea, nunca hemos visto un chango afeminadón, nunca hemos visto a alguien que se comporte así. Pero el hombre, dice la Biblia que Dios hizo al hombre perfecto, pero él buscó perversiones. Entonces, uno de ellos, como yo te decía, o sea, ¿cómo pueden? O sea, al final, ellos hacen perversiones, ¿no? O sea, pero al final no es aprobado por Dios. Y pues ante la sociedad pues nunca van a llegar a hacer lo que ellos quisieran tener, formar una familia delante de Dios y delante de la sociedad, nunca lo van a poder hacer. Entonces nos damos cuenta prácticamente que sí es conductual, es decir, que es un pecado que es a través de las conductas, como la conducta pecaminosa de la fornicación, hablamos de la hechicería y otras cosas más que podríamos mencionar. Pero, por ejemplo, de acuerdo al doctor Joel Galenter, de la Universidad de Yale, dice de esta manera: una y otra vez los científicos hablan de que ciertos genes en particular o ciertas porciones de los cromosomas están asociados a ciertas conductas.
para luego tener que retirar su declaración o sus declaraciones, porque en este caso dice, retirar sus declaraciones, porque estos hallazgos no han podido ser reproducidos. En pocas palabras, si Johnny encuentra, escuchen bien, como científico, un gen en el cromosoma que esto precisamente le está haciendo que su conducta, él diga, ¿sabes qué? Por esta causa, este varón se comporta de esta manera, de una manera homosexual. Entonces él tiene que esperar a que Alex como científico, Roberto como científico, Abel como científico, diga, ¿sabes qué, hermano? Sí, es verdad. Yo también encontré lo mismo, pero no en un solo individuo, sino en más de 1000 individuos. Por ejemplo, ¿qué hacen para poder decir acerca del azúcar o que alguien es diabético? Uno de las cosas que hacen es que para comprobar que alguien es diabético, primero se tuvieron que hacer 100 estudios, 1000 estudios en 1000 personas, para que estas personas les pudieran decir, ¿sabes qué? Este es el nivel de azúcar adecuado, que es 90-100. Pasando de esto, el nivel es anormal. De la misma manera, para decir que alguien tiene una conducta homosexual, no tan solo se tiene que basar en una sola persona. No tan solo se estudia a una, a dos o a unas cuantas personas para determinar que él o ella tiene un cromosoma o un gen que le ayuda a su conducta o que por esa causa tiene una conducta homosexual. Se tiene que hacer más investigación y, por ejemplo, investigaciones reconocidas como el doctor Joel Halenter de la Universidad de Yale, él dice una y otra vez, los científicos hablan de ciertos genes en particular o ciertas porciones de los cromosomas, dice que están asociados a ciertas conductas, pero para luego retener o retirar sus declaraciones porque estos hallazgos no han podido ser reproducidos. Entonces nos damos cuenta que esto no es lo que una sola persona opina. No quiere decir que sea lo correcto. Algo que comentabas tú, hermano Roberto, es acerca de que, por ejemplo, nunca hemos visto un animal que sea homosexual, pero hay personas como científicos que, algunos, no todos, que están diciendo que aún los pingüinos, ¿verdad?, tienen conductas homosexuales. Las jirafas tienen conductas homosexuales, ¿sí? Entonces sí hay ciertas personas que están diciendo de esta manera, pero la Biblia dice todo lo contrario. Ahora, también, por ejemplo, los archivos generales de psiquiatría dicen de esta manera: no hay evidencia de que la homosexualidad sea asunto biológico. Esto lo dice el doctor William Vines y Bruce Parson. Entonces nos damos cuenta claramente que no es realmente algo asociado ni con los genes, pero tampoco que sea un asunto biológico. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta de esto, de lo que se menciona en lo que es el estudio del homosexualismo. También hay un estudio de Simon Levy que dice que 19 hombres homosexuales y 16 hombres heterosexuales se hizo. Ciertas células cerebrales, dice, eran más pequeñas en los homosexuales, pero para esto hubo ciertas críticas, porque él nada más hizo con 19 hombres homosexuales y 16 hombres heterosexuales. Y él dijo, ¿saben qué? Ciertas células del cerebro eran más pequeñas en la gente homosexual que en los heterosexuales, y esto hace que por esa razón sean ellos homosexuales. Pero las críticas es precisamente que este estudio es un estudio pequeño, ¿sí?, por científicos de renombre. Es un estudio pequeño, 3 heterosexuales, por ejemplo, células más pequeñas, y 3 homosexuales, células más grandes. Esto es totalmente no es algo válido. Les voy a decir por qué. Este hombre, Simon Levy, dice, Levy admitió que él fue llevado a buscar la causa o la raíz fisiológica de la homosexualidad después de que su compañero murió de SIDA, e incluso admitió que si no encontraba una causa genética para la homosexualidad, que él podía dejar la ciencia. En verdad, por ejemplo, si notamos esto, nos damos cuenta
que esto es realmente lo que muchas personas hoy están precisamente viendo, hablando de científicamente. Entonces las personas, como nos hemos dado cuenta, no nacen homosexuales. Pero ¿cuáles son los mitos? ¿Cuáles son algunos de los mitos que pudiéramos nosotros encontrar? Ustedes, ¿y cuáles son las verdades? ¿Cómo que mitos? Sí, porque una cosa es que alguien crea que pasa esto, digámoslo así, pero esto no es la verdad. La verdad es esta, en cuanto al homosexualismo. Pues como le decía nuestro hermano Robert, ¿no? Muchas veces se cree que por violaciones, que porque quizás te comporte... Bueno, nosotros tenemos un amigo que su hermano creció con tíos homosexuales, ya que se vestían de esa forma, salían a los bailes así, se vestían de una forma de mujer y todo eso, y como se fue juntando con ellos, bueno, cree que empezó a agarrar ese tipo de mañas, y pues yo creo que esa es una realidad, ¿no? De que quizás el comportamiento lo van agarrando, ¿no? De ese tipo de personas. Sí, pues como lo dice la Biblia, ¿no? El que anda con necios, necios será, y el que anda con sabios, sabios será. Entonces es algo que pues prácticamente sí es relacionado con este tema, porque yo también tengo un amigo que él es homosexual, pero desde que íbamos en la secundaria se le veía así como afeminado. Ajá, sí, porque se veía, pues como lo comentaban ustedes, se juntaba mucho con las mujeres, tenía a lo mejor ademanes o cosas así y no tiene mucho que yo lo encontré y sí, o sea, realmente sí, ya hasta tenía a su novio y todo. Entonces pues sí tiene mucho que ver las relaciones, ¿no? Con quién te relacionas, con quién estés, y el hecho de que a lo mejor de niño te juntes con la niña no es un hecho que ya vayas a ser homosexual, ¿no? Porque incluso yo recuerdo que yo jugaba hasta con las muñecas, me ponía hasta las zapatillas, o sea, yo me acuerdo, porque no, en serio, okay, no, está bien. Yo me acuerdo de niño, ¿no? Pero lo hacías jugando sin saber, y a lo mejor pues ya de grande a algunos se les quedó eso, ¿no? Porque a mí no. Ya el hermano Alex ya está viendo su testimonio. No, pero yo lo digo así porque la verdad a lo mejor son juegos de niños, así es. Pero a lo mejor los padres sí lo ven desde ese principio y a lo mejor ya le empiezan ahí mismo a decir, ¿no? Incluso los padres a lo mejor tienen parte que ver en eso, ¿no? Porque muchas veces a lo mejor un padre pues sí, un padre machista, ¿qué es lo que hace? A lo mejor si el niño no juega fútbol, pues le empieza a decir cosas, ¿no? O que ya es maricón o cosas así como se suele Pero fíjate que ya desde ahí empieza, bueno, ahorita es a lo que la sociedad vamos, a que empezamos a dejar que muchas veces empiecen a tomar diferentes caminos, por ejemplo, los jóvenes, los niños, y empezamos a decir, bueno, déjalo, está en todo su derecho, es un mundo libre, nosotros podemos hacer lo que queramos, y bueno, hay cosas que en verdad que sí te sacan del camino. Por ejemplo, yo estaba estudiando, y ese tipo de ropa de la mujer, el pantalón en el expresivo, y en ese tipo de ropa antes se usaba nada más para puros varones, pero el pantalón ahora viene de eso, del homosexualismo. ¿Por qué? Porque las mujeres se quisieron hacer como los varones. O sea, desde ahí empiezan a surgir, a empezar a dejar, ay, es que a mi hijo le gusta esto, hay que dejarlo, ay, que a mi hija le gusta esto, hay que dejarla. Y desde ahí empieza a surgir, así como empezó a surgir también por pornografía, puede surgir el homosexualismo, de que quizás ya no le satisface, quizás hablando de un matrimonio, bueno, cosas así que poco a poco te vas alejando. Tú no lo ves mal, es como lo decíamos, empezamos a tolerar el pecado, a aceptar el pecado y a practicar el pecado. Empezamos a tolerar, como tú decías hace un rato, no debe decir, sí, amamos a esas personas y nunca vamos a hacerles daño, pero no podemos tolerar que estén en pecado, ni aceptar el pecado y mucho menos empezar a practicarlo con ellos. Sí, nada más hay que entender que no debemos tampoco rechazarlo, sino que hablamos de esto
en el aspecto de que, por ejemplo, no podemos tolerarlo, pero de la misma manera no podemos tolerar al que es fornicario, ladrón, borracho, asesino, etcétera, etcétera, que no creamos que estamos solamente en contra de las personas que son homosexuales. En este caso, estamos en contra de aquellas personas que practican la homosexualidad, no realmente en contra de la persona, ¿sí? Del pecado únicamente y no del pecador, ¿sí? Ahora, bueno, pues algunas de las cosas, bueno, hermano Robert, no lo dejamos comentar. Pues yo creo que también ahorita, como decía Johnny, uno es el experimentar, ¿no? O sea, ejemplo, ahí yo he escuchado así, ¿no? De que a veces lo toman como juego, de repente, no, pues vamos a ver qué pasa. Y por ejemplo es como ahorita, ejemplo, en la zona rosa tú ves muchos relaciones, a veces ves ejemplo entre adultos y jóvenes, ¿no? Entonces, como digo, ya es una perversión, pero al final, porque ellos quedaron enganchados, ¿no? En la trampa del diablo que les hizo creer que eran homosexuales, ¿no? A ver, de repente, pero yo algo que siempre les he dicho, ¿no? O sea, cuando les he compartido, o sea, si tienes órganos reproductor masculino, o sea, ¿para qué son? O sea, no eres mujer, o sea, y si tienes duda, pues bájate los pantalones y velo a un espejo y qué es lo que Dios te ha dado exactamente. Entonces, digo, una es por el experimento y por querer, como digo, ejemplo, parte de ello, todo tiene un trasfondo. Uno es la lascivia, ¿no? O sea, empieza a ver la lascivia y empieza a ver la depravación y la perversión sexual. Ok, bueno, pues ahí está. Y bueno, pues vamos a ver algunos de los mitos y las realidades. Es necesario entender, a veces uno de los mitos es precisamente la homosexualidad es un estilo de vida alternativo. Es lo que a veces mucha gente cree. Johnny, por ejemplo, comentaba acerca de que, bueno, pues hoy es la libre elección, es decir, que el niño, el joven, inclusive puede elegir, así como elige la carrera y qué estudiar, etcétera, etcétera. Muchas veces dicen, bueno, pues es cuestión de elección. Si él quiere ser homosexual, si ella quiere ser lesbiana, pues ustedes tienen que dejarlos. Es más, tienen que aceptarlos. Y la sociedad lo está trabajando de esa manera. Bueno, pues un mito realmente es precisamente que esto es un estilo de vida alternativo. La realidad, hermanos y hermanas, es que la homosexualidad está catalogada como pecado en la palabra de nuestro Dios. Lea lo que dice Levítico capítulo 18, versículo 22. Y producción, no sea mala, les pedimos el cable de corriente de nuestra tableta, por favor. Levítico capítulo 18, versículo 22. Entonces es una realidad, o sea, no es un estilo de vida, ¿sí? No tenemos que entender que alguien, bueno, pues es una alternativa, ¿verdad? Mucha gente dice, bueno, si no te gustan los hombres, no te gustan las mujeres, pues, hablando por ejemplo, a los hombres no te gustan las mujeres, pues la alternativa es un varón. Y si a la mujer, por ejemplo, no le gustan los hombres, la alternativa, dicen ellas, bueno, pues es una mujer. Fíjate que yo me encontré unas amigas que fue lo que nos comentó de que fue eso, Abel, de que nosotros, bueno, como hombres, que quizás muchas veces por las infidelidades, las traiciones, todo eso, comienzan muchas veces a fijarse en el sexo opuesto porque las trataba mejor una mujer, porque los hombres no sabían tratar a una mujer y una mujer sabía tratar a otra mujer, y fue por allí que entró. Es como dicen, a un hombre es muy fácil que le entre quizás la atracción por los ojos, pero a una mujer muchas veces se le conquista por el oído, y era lo que pasaba con las chavas con las que yo llegué a platicar, y fue eso que quizás las llevó a quizás que les atrajeran las mujeres y ya no más los hombres, ¿no? Pero no eran ni no nacieron así, sino se hicieron así. Claro. Bueno, pues ahí nos damos cuenta y hay diferentes tipos. Déjenme decirles que, por ejemplo, el homosexual, digamos, y en cuanto a la lesbiana, que es lo mismo que nada más en cuanto a mujeres, sí tenemos que...
Ok, bueno, pues ya saben, tenemos varias interrupciones, vamos a tener que empezar a pedir nuevamente este tema. Y bueno, Levítico 18:22, ¿qué dice, hermano Alexander? Dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Bueno, pues nos damos cuenta claramente que la Biblia nos enseña que es pecado, es abominación delante de Dios. Y en otra versión dice: no te acostarás con varón como los que se acuestan con mujer. Es una abominación. También otro de los mitos que podríamos tener es que la homosexualidad es genética, en pocas palabras. Pero, de acuerdo a la realidad que hemos estado estudiando o viendo, que no existe ni un solo estudio que pruebe este argumento. No hay un estudio realmente serio que pruebe este argumento. Veamos lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 27 al 28. Hermano Roberto, por favor. Génesis capítulo 1, versículo 27 al versículo 28. Dice: y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y le dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Entonces nos damos cuenta que Dios creó varón y hembra, al principio los creó. Y sobre todas las cosas les dijo: multiplicaos, ¿verdad? En este caso tengan relaciones sexuales. Y nos damos cuenta claramente que un varón, en este caso, no puede tener una relación sexual para una reproducción, una fecundación con un hombre. ¿Sí? Y cuando hablamos de esto es genéticamente, aún digamos, nuestro cuerpo está diseñado para una sola cosa. En este caso, un hombre, ¿cómo podría tener una relación con otro hombre? Es a través del sexo anal. Y bueno, pues nos damos cuenta que, por ejemplo, el ano tiene unas fibras muy delgadas, ¿sí? Y en este caso, no está diseñado para fricción. Y cuando alguien lo hace para fricción, corre el riesgo, científicamente hablando, de tener cáncer anal. Salen hemorroides, no es otra de las cosas, pero sí salen una de las cosas de infecciones, y precisamente es por esta causa. El ano es exclusivamente para la defecación, y que es para lo que se ocupa realmente. Sin embargo, la vagina sí tiene varias capas, y que es precisamente para estar friccionando, y es precisamente para la fecundación. Entonces nosotros tenemos que entender que nuestros órganos o nuestro cuerpo está diseñado con un propósito, ¿sí? Y que cada una de nuestras partes también está diseñada con un propósito. El ano, como ya lo hemos dicho, es para ¿qué? Para la defecación, y la vagina es para la fecundación. Entonces la Biblia nos enseña claramente que no es cuestión de genética, porque no existe ningún estudio serio que pruebe este argumento. Y que por esa causa Dios dijo desde el principio que al principio Dios creó al hombre a imagen suya, los creó, varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: sed fecundos y multiplicad y llenad la tierra y sojuzgadla. Entonces nos damos cuenta claramente que esto es un mito, no es una realidad. También, un mito podríamos mencionarlo de esta manera, que muchos creen que la homosexualidad es el peor pecado. Y lo vemos en la iglesia, realmente. A veces dicen: hombre, si alguien le dice, no, este varón es homosexual, o esta mujer es lesbiana, lo ven como el peor pecado realmente. Pero la realidad, de acuerdo a la Biblia, es que es un pecado de inmoralidad, pero también perdonable. La homosexualidad es un pecado, de acuerdo a las Escrituras, de inmoralidad, pero también un pecado perdonable, como lo es también el pecado de adulterio, de fornicación, de mentira y de otras cosas que menciona la palabra de nuestro Dios. Vamos a ver lo que dice 1 de Juan capítulo 1, versículo 9. Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9. Hermano John. Primera de Juan 1, 9. Dice así: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados
y limpiarnos de toda maldad. Entonces la realidad es que el pecado de la homosexualidad sí es un pecado perdonable. La Biblia nos enseña que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y limpiarnos de toda maldad. También otro de los mitos podríamos hablar, y es que mucha gente dice, es imposible dejar de ser homosexual. Este es un mito. ¿Por qué? Porque la realidad es que el cambio sí es posible, hermanos. Y ahorita que, por ejemplo, que mencionabas que te escribió una persona que decía que oráramos por él, ¿verdad? Porque él sí es homosexual, entonces que oráramos por él. Déjame decirte en esta noche que ese pecado sí puede ser perdonado y que sobre todas las cosas que sí puede haber un cambio dentro de tu vida si tú así lo decides. Ve lo que dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 hasta el versículo 11. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 al versículo 11. Hermano Alex. Dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces la Biblia nos enseña que este pecado del homosexualismo es precisamente un pecado clasificado como los otros pecados que mencionamos en 1 Corintios 6, 9. Como dice la Escritura, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no se engañen, no se dejen, en pocas palabras, engañar. Dice, ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales, o los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los difamadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y luego dice el apóstol, dice, y estos eran, ¿qué? Algunos de vosotros, pero fuisteis lavados, fuisteis santificados, fuisteis justificados en el nombre del Señor Jesucristo y en el Espíritu de nuestro Dios. Entonces sí se puede cambiar la conducta que homosexual. La Biblia nos enseña que los Corintios dice que estos eran algunos. Y podríamos decir que dentro de la iglesia hay también hubieron algunos con este tipo de prácticas que eran homosexuales. Y dice la Escritura que no nos engañemos, el homosexual es del mismo nivel que los otros pecados que se mencionaron en esta noche. Otro de los mitos, hermanos, es que un verdadero creyente jamás practicaría la homosexualidad. Yo no sé si les han comentado esto, pero dice, si eres verdadero creyente, no vas a practicar la homosexualidad. Es más, no vas a ser adúltero, afeminado, ni fornicario, ni hechicero. O sea, empiezan. Pero déjenme decirles, la realidad es que un creyente, por ejemplo, que fue homosexual, pudiera caer nuevamente, como que aquel que ha dejado también el cigarrillo o el alcohol, puede caer nuevamente también. Por eso el apóstol Juan dice, hijitos, si hubieren alguno pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Entonces, el verdadero creyente también puede caer. Pedro negó a Jesucristo 3 veces. Vemos claramente que hay verdaderos creyentes. Otro mito es que si hago algo por amor, no puede ser malo, ¿verdad? Realidad es que el amor que piensa en sí mismo no es amor, es egocentrismo. Y es la verdad. ¿Sí? A veces decimos, bueno, es que yo le doy esto a mis hijos, pero es por amor, ¿verdad? O hago esto por mi pareja, pero es porque la amo. Y de la misma manera, cuando se habla de las conductas homosexuales, es otro mito y no es una realidad.
Bueno, pues hasta aquí dejamos el primer punto de lo que es la homosexualidad. Primero Dios, estaremos trabajando, estaremos estudiando el próximo sábado acerca de la continuación del homosexualismo, lesbianismo, también, por ejemplo, el travestismo o los travestis, ¿verdad? Que son aquellas personas, varones que se visten como mujeres o mujeres que se visten como varones, ¿verdad? Pero que en realidad, pues, muchas veces no son homosexuales. ¿Sí? Nada más les gusta vestirse, como sea con zapatillas, ¿verdad? Les gusta pintarse los labios, ponerse peluca, ¿verdad? Y que son travestis, pero realmente no son homosexuales. Bueno, pero yo digo que una cosa lleva a otra cosa. Claro. Sí, porque quizás en un tiempo, quizás no le atraigan los varones, pero empiezan a ver cómo es el trato de una mujer hacia un hombre, y poco a poco, ahora sí que vas de un paso como el alcohol te lleva a las drogas, de las drogas a otra cosa, otra droga más fuerte y así, y bueno, pues tristemente vemos que la Biblia no permite nada de esto, y pues yo lo único que puedo decirles es que me alegra que quizás sí haya perdón y haya remedio para este mal que nos está atacando y prácticamente está atacando al cristianismo hoy en día, porque hoy en día te paras en una plaza pública, te paras enfrente a políticos ante la sociedad y hablas de este tema y la mayoría de gente se va contra ti. ¿Por qué? Porque hoy en día dicen, deja los que sean libres, deja los que se expresen, si así se quieren, si así se aman, nosotros tenemos que respetar, y tristemente vemos que ahora se van en contra de lo que dice Dios. ¿Por qué? Porque empiezan a practicar este tipo de cosas. De un tiempo para acá empezó a surgir más, y tristemente ahora ya se pueden casar, ahora ya pueden adoptar, ahora ya salen a la calle y hacen cosas en verdad que pues trauman a los niños, ¿no? Un niño que vea a un hombre con un hombre besándose, en verdad que es triste porque te quedan sorprendidos y ya la gente les tiene que decir que es normal cuando sabemos que no es normal. Por eso hay que hablar, hermano y hermana, si tienen algún familiar, algún amigo, alguien que sepamos que está en este pecado, le tenemos que hablar, aún así sea fuerte, aún así sabemos que se van a molestar, pero les tenemos que hablar, porque hay perdón y hay una transformación también para esas personas. Así como el loco, el que está mal de sus facultades mentales, Dios lo puede restaurar. Así como el drogadicto, que quizás tiene esa ansia, Dios lo puede restaurar. Así como el homosexual, que quizás son pasiones las que él tiene, Dios se las puede quitar, ¿no? Ese sería mi punto. Sí. Gracias. Pues ya Excelente comentario. No, pues está perfecto todo lo que han dicho en esta noche. La verdad, pues como Johnny lo dijo en su momento, no, el hecho de este estudio, de este tema, pues no es con el afán de molestar a nadie, ni mucho menos ofender, sino al contrario, que nos demos cuenta qué es lo que dice Dios a través de su palabra. Y también pues hay que recordar por qué prácticamente fue destruido Sodoma y Gomorra, y fue prácticamente también porque había mucha depravación en aquella ciudad, ¿no? Hoy en nuestros días pues estamos prácticamente como estaba aquella ciudad, ¿no? Estamos como Sodoma y Gomorra, estamos de la misma manera. Y como, bueno, ahorita estaba leyendo un texto, es en Salmos capítulo 7 versículo 11, donde dice: Dios es justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Entonces nos damos cuenta que Dios es justo, Él es bueno, pero también, o sea, no está contento con lo que los demás, en este caso, hacen, o en este caso con la maldad, con todo lo que sea pecado o lo que se relaciona a pecado, como lo decía nuestro hermano Abel, el homosexualismo es algo que se puede perdonar, pero pues también vemos que es un pecado, ¿no? Y es algo que a lo mejor no solamente a ellos, sino también la palabra de nuestro Dios nos dice ahí en el libro de Ezequiel capítulo 18 versículo 4, dice: aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo, y donde dice: el alma que pecare, esa morirá. Entonces nos damos cuenta que prácticamente
cuando estamos pues participando, como lo comentaba nuestro hermano, de estos actos, entonces siempre Dios lo estaba reprobando, ¿no? Siempre Dios reprueba el hecho de que haya homosexualidad, y pues no solamente habla de la homosexualidad, ¿no? Sino abarca varios pecados, como el robar, el fornicar, el hecho de, o sea, abarca muchos pecados. Entonces, si nosotros lo seguimos cometiendo, ya estaríamos pecando deliberadamente, ¿no? Y es algo que pues es muy extenso el tema. Yo digo que esto es parte, como dijo Abel, es la primera parte, porque al igual iba a haber muchas dudas, ¿no? Va a haber muchas preguntas a lo mejor de nuestros hermanos, pero pues esto es pues la primera parte, diría nuestro hermano Abel también. Y yo creo que parte de este tema, yo cuando igual vi el tema, dije, es una oportunidad para aquellas personas que se arrepientan, porque igual tiene que haber un cambio, porque pues muchas veces quizás, a veces nosotros no los vemos, ¿no? Pero Dios conoce los corazones, y sabemos que a veces parte del homosexualismo hay consecuencias, tanto físicas, emocionales, de todo, ¿no? Ante la sociedad. Entonces, pues yo creo que este tema es muy importante, porque es la oportunidad que Dios le está dando, y dice la Biblia que a veces, ¿para qué? Para que te guíe al arrepentimiento. Entonces, pues, esa es mi conclusión. Bueno, pues ya escuchamos a cada uno de nuestros hermanos. Hay varias de las consecuencias, comentaba nuestro hermano Robert, nuestro hermano Alex, bueno, pues hablaba acerca del pecado, que realmente pues es realmente una de las graves, digamos, enfermedades espirituales que pudiera haber en estos días, y que como consecuencia pues el pecado trae a luz la muerte. El alma que pecare, como lo mencionaba nuestro hermano, esa misma morirá. Pero también hay consecuencias físicas, lo mencionabas, hay consecuencias físicas médicamente hablando. Por ejemplo, el doctor John Hughes dice de esta manera, bueno, el 61% del homosexual, en este caso, contraen el VIH, en pocas palabras, el SIDA. Esta es una de las grandes probabilidades de traer el SIDA, pero también otra de las infecciones que podría haber dentro de los hombres es la sífilis, y también la carcinoma de ano, en pocas palabras, cáncer en el ano. En las mujeres, por ejemplo, las consecuencias médicas que pudiera haber es el aumento de vaginosis bacteriana, es decir, una bacteria dentro de la vagina, y también los ovarios poliquísticos, en este caso, que sí puede haber grandes daños dentro de los aparatos reproductores también femeninos. Sí, entonces sí tenemos que tener cuidado, porque bueno, pues esto causa que tanto hombres como mujeres puedan contraer cáncer anal, ¿verdad? Hay muchos otros, como también está el herpes, otra de las cosas que se pudieran contraer. ¿Y por qué razón? Bueno, pues porque simple y sencillamente pues nuestros órganos reproductores de nuestro cuerpo tienen que ser utilizados exclusivamente para lo que fueron creados, únicamente. Entonces, como ya lo dije, puede haber aumento de cáncer rectal, también puede haber aumento en el uso del tabaco, en el uso del alcohol, también aumento en la depresión, la ansiedad, aumento del trastorno bipolar, es decir, que a veces las personas, de acuerdo a la psiquiatría, pues simple y sencillas son bipolares, y son muchas veces homosexuales o lesbianismos o bisexuales, es decir, que les gusta tanto el sexo masculino como el sexo femenino. Pero todas estas digamos, estos datos que vamos a estar dando a medida que vayamos avanzando en el estudio, esta es la primer parte únicamente de lo que es la homosexualidad y la Biblia. Bueno, pues hemos terminado. Mi nombre es Abel Salinas González. Gracias por estar con nosotros. Nos da de verdad gusto de haber compartido con ustedes la bendita palabra de nuestro Dios, y vamos a ver más adelante cuál es el veredicto bíblico acerca de la homosexualidad. ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Cuál será el estado final para aquellas personas, verdad, que bueno, siguen practicando la homosexualidad así como los otros pecados? Al final, ¿cuál es realmente digamos el final de estas personas? Mi nombre, bueno, pues ya se los dije. Gracias por estar con nosotros. ¿Ya nos vamos? Ok, bueno, pues buenas noches, Dios les bendiga. No sé si hay algún... Bueno, habían algunos comentarios, pero... No, pues sí. Bueno, pues es que rápidamente vamos a dar unos comentarios, como decíamos, bueno, publicamos y muchas personas comentaron.
Jefferson Ruiz, tus saludos, Dios te bendiga. Iván Pérez, Dios te bendiga. Molina M. Sky, bueno, pues esta persona, digo su nombre porque pues lo hizo públicamente. Bueno, dice, ¿pueden orar por mí? Soy homosexual. Molina es un joven. Bueno, pues vamos a orar por él, y sobre todo pues vamos a compartirle estos videos y compartirle la palabra para que él lo podamos ayudar y pueda Dios ayudarlo. Caridad Margarita Ramírez Díaz dice, la homosexualidad no es enfermedad, es posesión satánica, así como la envidia, la prostitución, etcétera, etcétera. Yo te pregunto, por ejemplo, ahorita que menciona, digamos, esta hermana Margarita menciona esto de la posesión demoníaca. ¿Creen que esto, por ejemplo, es inclusión? Porque a veces le echamos la culpa a los demonios, cuando en realidad, como lo dice la Escritura, pues son deseos de la carne. Dice que nada, no te engañes, dice que pues realmente dice que uno es atraído y seducido, pero por sus propias concupiscencias. Y esta es la verdad. Muchas veces le echamos la culpa, de nuestros pecados. Es que el demonio Satanás me tentó, o los mismos demonios, ¿verdad? Pero la Biblia enseña, hermana, bueno, pues que simple y sencillamente son deseos de la carne. No sé si estén de acuerdo conmigo o hay alguna otra opinión diferente. No son pasiones, ¿no? Bueno, yo lo podría decir, son pasiones, no son demonios. Ya todo le queremos echar la culpa a Satanás. Pues en verdad que también hay que afrontar también que, bueno, pues también nosotros somos humanos, y bueno, también hay pasiones desordenadas que nos puede atacar. Eso sí, Satanás nos puede atacar por ahí, por pasiones desordenadas. No permitamos ni abramos la puerta a este tipo de pasiones. Como le decía Pablo a Timoteo, mejor huye, ¿no? Mejor hay que correrle de eso, ni siquiera. Sí, porque fíjate que va a llegar un momento, por ejemplo, en que los jóvenes tiendan a tener esa duda, digamos, de que, oye, me atrae, por ejemplo, el sexo, mi mismo sexo, que es el varón, o la mujer va a tener esa misma duda, podría inclusive tener hasta una relación sexual, y que por esa razón él o ella va a creer que pues ya es homosexual, o en este caso también lesbiana, ¿no? Que es lo mismo en cuanto a la mujer y en cuanto al varón, por ejemplo. Pero nosotros necesitamos ver que este es un problema conductual, ¿no? Que la Biblia nos enseña que es pecado delante de Dios, es inmoralidad, problemas de conducta. ¿Más comentarios? Bueno, hay otro comentario de Jefferson, dice, bueno, ese ya lo había dado, dice Caridad Margarita Ramírez Díaz, dice, bueno, ella se refería a Molina, al chavo que nos había pedido oración. Dice, busca una iglesia donde prediquen la palabra. Si tú quieres salir de esa situación, es lo más importante. Según la Biblia, había un ciego y Jesús se le acercó y le dijo, ¿qué quieres que haga? Y el hombre contestó, recobrar la vista, y al momento la recobró. Y esos milagros fueron y son y serán para el que cree. Todo lo es posible, Cristo vive. Bueno, pues este es el comentario de Margarita Ramírez. Otro comentario de Luis Joseph Moro Cerquín, dice, la Santa Biblia, así le ponen en el Facebook. Bueno, esto es bastante, en verdad, en la Santa Biblia es la palabra pura de Dios. Nos enseña que el homosexualismo es pecado, no es simplemente una opción sexual o una enfermedad. San Pablo, apóstol de Jesucristo, nos dice en su primera carta de Corintios, en el versículo 6 al 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No es rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, lo ponen en letras grandes, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. Y bueno, sigue comentando, y bueno, dice, y creó Dios al hombre a su imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Vemos que la Escritura enseña que el Señor solo creó el sexo del hombre y el sexo de la mujer. Dios no creó un tercer sexo. No existe tal enseñanza en la Biblia. Es decir, que es una opción a cual el hombre tiene que elegir para luego someterse. Bien es 100% hombre o bien es 100% mujer. Homosexual. Es decir, bien es pecaminoso o no es bien visto en Cristo. Quiero además decir que el Señor perdona cualquier tipo de pecado que se haya hecho por ignorancia. Dios es un Dios perdonador y misericordioso. Él ama al pecador, pero aborrece el pecado. Bueno, pues, y bueno, también aquí también hay otro.
Bueno, y dice Manhattan, el Señor viene pronto, saludos. Manhattan, bueno. Ya era lo último. Está hablando en lenguas de nuevo. Ok, bueno, dice, también le dan aquí un consejo, ¿verdad? A Molina, dice Noemí Magana. Dice, Molina, mientras hay vida, hay esperanza. Busca a Cristo mientras puede ser hallado. Dios te ama y te acepta tal y como estás. Si tus pecados son negros, Dios los limpiará y vendrá a ser como una blanca lana su venida. Su venida está cerca y Él sabe tu lucha y Él no dejará ningún sacrificio sin recompensa. Dios te bendiga. Bueno, comentarios. Bueno, saludos de Pedro Luna. Okay. Bueno, pues saludos a todos nuestros hermanos. Gracias por sus comentarios que hemos tenido en esta noche. No sé si hay alguno más. Si no es así, bueno, pues... Vamos, los de Ustream. Hermano. Dice, bueno, está nuestros sobrinos. Dice, hola tíos, estamos viendo el estudio. Fue al principio cuando empezó y después no los oíamos. Y ya dice Valeria Díaz, dice, algo tarde, pero aquí estamos, muchas bendiciones. Son los comentarios que hicieron ahí, nada más de aquí. Y pues creo que también nuestra hermana Berna nos estaba viendo. ¿Quién más? Bueno, pues es importante que nosotros nos preparemos para el próximo sábado. Vamos a estar aconsejando a las personas que están ya como homosexuales, tanto padres como digamos los jóvenes o personas ya adultas que están cayendo en estas conductas homosexuales. ¿Qué podríamos aconsejar a ellos? Y vamos a hablar, por supuesto, de las personas que también bisexuales. Y pues todo esto no solamente se queda en el segundo estudio, sino también pudiéramos abarcar más del tema, ¿verdad?, a medida que vayamos avanzando. Únicamente hemos tocado algunos de los mitos y las realidades que a veces la gente cree y que realmente no es así, ¿verdad? Y la Biblia lo enseñó en esta hora, que bueno, pues a través de la palabra también nos damos cuenta que el Señor dice, bueno, pues es pecado delante de Él. Y por supuesto, en cuanto a la ciencia, la genética, nos damos cuenta que no nacemos homosexuales, se hacen homosexuales. Y hay varias de las causas que podríamos estar estudiando también. Bueno, serían todos los comentarios ahora sí. Okay. Bueno, pues vamos a ya despedirnos, hermano Johnny. Bueno, sí, ya vamos a despedirnos con un último comentario. Olivia Ramos 169 dice, perfecta visión y audio, Dios los bendiga. No sabemos quién sea, pero pues que Dios te bendiga. Okay. Y Pedro Luna es de República Dominicana. Okay. Bueno, pues gracias por estar acompañándonos, Dios les bendiga ricamente. Bueno, pues ya hay que despedirnos, Dios les bendiga ricamente, gracias por estar con nosotros. Y pues no sin antes decirles o agradecerles el tiempo que nos han prestado para estudiar la palabra de nuestro Dios. La verdad es un privilegio que nos estén acompañando y pues esperemos que a los que nos acompañaron por primera vez, que no sea ni la primera ni la última vez, ¿no? Sino al contrario, estos programas son de edificación y pues son para todos ustedes. Dios les bendiga ricamente a todos los hermanos. No decimos nombre para no dejar a algún hermano por ahí, pero Dios les bendiga a todos grandemente. Okay. Bueno, pues recuerden, nunca dejen de sonreír. Vamos a inclinar nuestro rostro en señal de reverencia a nuestro Dios. Y antes de eso, pues nuestro hermano Robert, perdón. Robert. Pues sí, es todo. Nos vemos perdón, hermano Robert. No, sí está bien, digo, nos vemos. Hermano Robert. No, sí está bien. No, a ver, allá la cámara, porque si no nos va a dar la pena que le interrumpimos, ¿verdad? Y que le quitamos su tiempo. No, digo, pues igual nos vemos dentro de 8 días y pues igual preparen su corazón y pues igual si a lo mejor conocen a alguien que pues tienen este problema, pues igual, pues sabes qué dice la Biblia, que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces si no ha creído, pues que es una oportunidad para que crean en la palabra de Dios. Así es. Bueno, pues ahora sí, inclinamos nuestro rostro y vamos a orar. Oremos. Bendito Padre Celestial, morador del cielo, de todo lugar, le damos las gracias porque usted es bueno, es bondadoso con nosotros al permitirnos estudiar y aprender de su palabra. Suplicamos, Padre, que lo que ya hemos estudiado, lo que ya hemos aprendido en esta noche, lo podamos atesorar y sacar de algunas dudas a aquellas personas que pudieran estar cayendo, Señor, en este pecado. Le suplicamos, Padre, que nos ayude
para poder a través de su palabra restaurar a aquellas personas que tanto lo necesitan. Porque le damos las gracias y le pedimos todas estas cosas en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bueno, pues nos despedimos. Dios les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga. Ya llegaron 4 mensajes, ¿no? No, que llegan 4. Sí, en serio. ¿Y ya nos sacaron? No, todavía no. No, todavía estamos al aire, ¿verdad, producción? Bueno, creo que ya Johnny ya los había leído. Dice Olivia Ramos, 169. Sí, ya. Dice perfecta visión y audio. Dios les bendiga. Y pues nos está viendo desde Ciudad Frontera, Coahuila. Ok. Pues saludos y bendiciones. Gracias por vernos desde allá. Y también pues a nuestra hermana Patti dice saludos a todos. Gracias por sus enseñanzas. Bendiciones desde Ciudad del Carmen. Pues saludos y bendiciones a nuestra hermana Patti que nos está acompañando, a nuestros sobrinos que estuvieron con nosotros también, saludos y bendiciones allá, y por supuesto a Chayito también, saludos y bendiciones, y a Olivia Ramos también, saludos y bendiciones, y que no sea ni la primera ni la última vez que nos ve. Sí, de verdad, hay muchos consejos que podríamos dar y yo creo que los vamos a estar estudiando para aquellas personas que tienden a caer en estas conductas homosexuales. Y a los padres y a las madres también darles estos consejos. ¿Qué podemos hacer cuando ya tienes, por ejemplo, un hijo o una hija que tiende a atender conductas tanto homosexuales, hablamos, o afeminadas, ¿no? Porque de eso también se trata. Pues sí. Ya son las 9:44. Ya. Sí. Ya nos vamos. Hasta la próxima. Dios les bendiga. Ya saben.